La parte 2 de este ciclo de exposiciones está relacionada con las variables cuantitativas, pero esas que producen los datos discretos. Hay que tener en cuenta que las variables cuantitativas me van a producir datos numéricos, pero esos datos numéricos son de dos naturalezas, la naturaleza discreta y la naturaleza continua. En estos datos discretos, precisamente vamos a tener en cuenta que son aquellos que se presentan en valores enteros. Quiere decir que obedecen a un proceso de conteo. O sea, no hay números decimales en ellos. Y esas variables por lo general están identificadas con la palabra número de. Por ejemplo, cuando hablamos de número de hijos, número de vehículos que se tienen, número de personas que habitan en una vivienda, número de libros que te lees anualmente, número de asignaturas que perdiste en el periodo. Todas esas van a corresponder a variables cuantitativas que producen datos discretos. En la matriz de datos se tienen pocas variables cuantitativas discretas. Estas son las que se establecen, como dice aquí en el slide, bajo números enteros, y las que corresponden a este tipo son el estrato. Eso es una variable discreta, porque el número en el que uno vive en el estrato es un número entero. Número de personas en la vivienda, número de hijos, número de televisores, etc. Para cada una de esas variables se debe generar una tabla y vamos a trabajar solo con un gráfico, como vamos a explicarlo en este video. Es importante anotar que las variables cuantitativas discretas que están dadas en números enteros porque obedecen a un proceso de conteo, o sea, se contabilizan, se enumeran. Tienen como gráfica el diagrama diferencial de frecuencias que muestra unos bastones verticales cuya altura va a corresponder a la frecuencia del valor de la variable. Vamos a utilizar la misma matriz de los 130 datos para el fenómeno de la canasta familiar. Entonces, como quiera que les estaba comentando, que vamos a valernos de una explicación con un slide, como son estos. Aquí, por ejemplo, la variable número de personas que habitan en la vivienda es la que vamos a seleccionar. Y la llevamos a una nueva pestaña, ¿ya? Para trabajar directamente con ella. Entonces aquí, de acuerdo a esto, generamos la tabla de frecuencia con sus tres columnas. ¿Cuáles son las tres columnas, profe? La variable, que es número de personas que habitan en la vivienda, la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Entonces aquí, esta variable por naturaleza es ordinal. Quiere decir que los valores que toma la variable van a estar dados en forma ascendente. Si nos damos cuenta aquí en la columna A que hemos traído la información de la variable, el primer valor fue 5, el segundo 7, porque estos valores fueron recabados de acuerdo a la elaboración de las encuestas. Pero en orden ascendente, los valores que toma la variable van a ser el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Nótese que no hay un número 2, ni un número 1, ni un número 0, porque el menor valor dentro de las 130 respuestas es 3. Y de igual forma, el mayor de todos los valores dentro de todas las respuestas es 8. De manera entonces que se genera la tabla de frecuencia. Se seleccionan los valores, perdón, las celdas que se encuentran frente a los valores de la variable, se pica en f de x y en estadística ahora vamos a buscar la función frecuencia, que es la que vamos a utilizar. Una vez seleccionada esa función frecuencia, en el cuadro que se despliega, vamos a encontrar allí en datos donde se van a seleccionar todos los resultados de las 130 respuestas y en grupos vamos a escoger los valores que toma la variable. Entonces, una vez tengamos eso, como se muestra en el contenedor lo que se va a realizar, la parte morada, picamos entonces, digitamos simultáneamente las teclas de Control, Shift y Enter. Recuerden estas tres teclas, Control, Shift y Enter, simultáneamente para que el Excel haga el proceso de tabulación. Cuando usted lo hace, aquí se registran en este ejemplo los resultados directamente. Al hacer la sumatoria de ellos, me da 130.
¿Qué significa esto? Que hay 16 familias donde el número de personas que habitan allí son 3. Hay 33 familias donde el número de personas es 4 y así sucesivamente. Hay solo 5 de las 130 familias que tienen 8 integrantes en ellos. Y la frecuencia relativa se hace como les había indicado previamente. Se divide la frecuencia absoluta entre el total de datos. Y aquí disminuimos los decimales hasta llegar hasta 3. Aquí tenemos los resultados. La sumatoria de la frecuencia relativa me tiene que dar 1. Para el gráfico que vamos a seleccionar o a escoger, que es el diagrama diferencial, seleccionamos la información de las dos columnas, pero antes de eso vamos a borrar el encabezado de la primera columna para que el Excel me haga el gráfico, porque si no lo hacemos, si no borro la información que aparece aquí en el encabezado, sencillamente me va a mostrar un gráfico con como si fueran dos variables, ¿ya? Pero si yo le borro esta información, él me va a tomar solamente la variable y me va a graficar las barras con esta información. Déjala seleccionar eso y nos vamos a gráficos, y en el gráfico de columnas seleccionamos la primera, y en esa primera cuando le das activar allí, sencillamente te da el gráfico que tenemos aquí, que es el gráfico diagrama diferencial. Para colocarle los valores en la parte de arriba, sencillamente le das clic derecho al interior de una de las columnas y le digitas donde dice agregar etiquetas de datos. Inmediatamente te muestra la información correspondiente. Aquí en la matriz de datos vamos a llevar esto a la parte práctica. De manera entonces que vamos a trabajar con la variable número de personas que habitan en la vivienda. ¿Ok? Tomamos esta información, seleccionamos aquí donde dice la columna H, toda esa información, le damos control C, picamos en una nueva pestaña, aquí donde dice el signo más, picamos allí y me da una nueva pestaña, y ahí en la columna A le damos control C y me trae toda la información. ¿Ok? Con esa información es la que vamos a trabajar para la construcción de la tabla. De hecho, vamos a colocar aquí, en estas 3 celdas, tabla de frecuencia. ¿Ok? Allí tenemos tabla de frecuencia. Vamos a darle aquí. Y aquí en esto colocamos la primera, el nombre de la variable en la primera columna. Número de personas. En esta vamos a colocar frecuencia absoluta. Y en esta otra, la frecuencia relativa. Muy bien. Ahí tenemos. Y en la primera columna, que es número de personas, miramos aquí en esta información los valores que toma la variable. El menor valor, como ya les había dicho previamente, es el 3. Y el mayor de todos ellos es el 8. Hablo ahí, como podemos mirar de manera rápida, la circulación de todos esos valores están aquí. De manera que aquí vamos a colocar en forma ascendente el 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí tenemos los valores que toma la variable. ¿Okay? Al final colocamos el total y le damos configuración a esto. Y le damos forma a nuestra tabla. Observen. Aquí está la tabla. ¿Okay? Y ahora, para hacer el proceso de tabulación, seleccionamos las celdas que se encuentran frente a la variable. ¿Ok? Sin la del total. Y picamos donde dice f de x. Aquí en f de x
buscamos aquí la que dice estadística y dentro de las estadísticas seleccionamos, vamos a buscar la función que dice frecuencias. Aquí está, vean. Esta función frecuencia dice calcula la frecuencia con la que ocurre un valor dentro de un rango de valores. Le damos a aceptar y en este cuadro que se me despliega donde dice datos seleccionamos los valores correspondientes a la respuesta. Van a ser 130 valores. Ahí están. ¿Ok? Y en donde dice grupos, nos vamos aquí en grupo y vamos a seleccionar los valores que toma la variable, que son los que se encuentran en la primera columna de la tabla. Una vez tengamos esta información de acuerdo al contenedor que se muestra aquí en la parte de arriba, recuerden que se van a digitar 3 teclas. Control, Shift y Enter. ¿Ok? De esta manera. Aquí tenemos la información. Observen que la sumatoria de ellos me va a dar los 130 datos. Ahí están. ¿Okay? Esta es la información. De hecho, estos resultados no los hemos tabulado nosotros. Nótese que en el contenedor se encuentra la función que hemos empleado. Esto es el proceso de tabulación que hizo internamente el Excel. ¿Ya? Manualmente, tendría usted que mirar cada uno de los valores estos, cuántas veces se repite el 3, cuántas veces se repite el 4, y eso es dispendioso porque podemos cometer lo que es el error de agrupamiento. ¿Ya? Pero aquí, la forma como les estoy indicando es de manera rápida. Para las frecuencias relativas, recuerden lo que les he indicado. Dividimos la frecuencia absoluta entre el total de datos, que en nuestro caso de este ejemplo son 130. Y disminuimos los decimales. Observen, hasta 3. Allí tenemos. Cuando ya tengo esos 3 decimales, sencillamente me voy a la parte inferior derecha. Cuando aparezca la crucecita, hago el despliegue hacia abajo y me va a sacar todas las funciones frecuencias relativas de cada una de esas categorías. Al hacer la sumatoria, eso me va a dar 1. Observenlo allí. Disminuimos los decimales y aquí está. Esta es la tabla de frecuencias para la variable número de personas que habitan en la vivienda. Para el gráfico, les dije que vamos a borrar momentáneamente el nombre de la variable. O sea, borramos aquí y seleccionamos esta información sin el total. Sin el total, recuerden eso, sin el total. Me voy a insertar y aquí donde dice gráficos recomendados en el primero, seleccionamos el primero aquí, seleccionamos el primero. Observen. ¿Ok? Y aquí en el primero, cuando me aparece esto en la parte superior, buscamos el que me produce las barras más delgaditas, que es esta, vean. ¿Ok? Inmediatamente me muestra también las frecuencias en la parte superior. Estamos aquí, colocamos diagrama diferencial. El diagrama diferencial de ellos sería un diagrama de bastones. ¿Ok? Y le damos aquí. Y para poder ponerle un poco más negrito los valores, aquí tenemos. Este es el diagrama diferencial. Para esta variable discreta, esto es lo que tenemos que hacer. La tabla de frecuencias y un solo gráfico que va a ser el diagrama diferencial.